que tú has hecho. Y antes de predicar, quiero que mi mamá venga y dé un poquito de su testimonio. Nosotros vivimos allá afuera, vivimos en la Florida, pero estamos aquí terminando el tercer disco, estamos trabajando fuerte. Y yo sé que grande cosa el Señor va a hacer hoy. Amén. ¿Cuánto lo creen? Te adoramos, Señor. La palabra de Dios dice que hay que estar siempre listo, fuera del tiempo y en el tiempo. Yo no sabía que me iba a llamar a hablar, pero así son las cosas cuando andamos con la familia. Pero nunca me canso de decir las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos será predicado su palabra a través de testimonios. ¿Por qué? Porque la gente se van a cansar de escuchar la palabra de Dios y quieren ver la mano de Dios. Y la mano de Dios nos ha cortado. ¿Cuántos saben que la mano de Dios nos ha cortado? Que todavía Dios está sentado en el trono y todavía Él hace milagros. Muchas veces, aún en la iglesia, como nos hemos acostumbrado a escuchar la palabra de Dios, muchas veces decimos, sí, Señor obra, el Señor hizo milagros, levantó a los muertos, sanó a los enfermos, pero como que uno no lo aplica a su vida. Y eso es lo más erróneo que hacemos nosotros los cristianos, porque tenemos el poder de la palabra viviente del Señor. La palabra de Dios dice que tenemos poder de la muerte y vida en nuestra boca. Declarar vida sobre nosotros, declarar muerte a lo que quiere venir en contra de nosotros. Usa el poder que Dios nos ha dado. Quiero, como dijo mi hija, mi nombre es Denise Ramos y quiero hablar un poquito de dónde viene Hailey, de dónde viene esta servidora. Me encantó escuchar a la pastora decir que Dios la rescató y la sacó de la adicción, porque yo vengo de una familia que yo nací, yo escogí donde nacer, Dios me puso ahí y con un propósito. Nací en un hogar que mi papá era alcohólico, nací en un hogar que lo único que había era violencia doméstica. Mi mamá estaba muy profundo en su depresión, entonces ahí llegó Denise. Llegó sin ningún aviso, llegó Denise a la vida de ellos. Mi papá ya estaba en Vietnam, en la guerra, y llegué yo. No conocía a mi papá hasta tener 4 años de edad. Llegó él de la guerra y para mí fue un hombre extraño porque nunca sabía quién era él. Pero también mi papá llegó un hombre bien cambiado. Encima de su adicción de alcohol, fue peor por la trauma que él sufrió en la guerra. Y llegó un hombre muy violento, llegó un hombre que no sabía cómo dar amor porque le faltaba amor a su vida. Entonces Denise creció en un hogar sin amor, sin cariño, sin afecto, sin escuchar que mami y papi le dijera te amo, ven aquí mi linda nena, qué bella estás, un abrazo, un beso. Eso nunca lo tuve. Denise creció más en las calles que en el hogar. A la edad de 6 años hasta los 12 años fui abusada sexualmente por 4 personas en mi familia. El enemigo quiso destruirme. Desde el vientre de mi madre quiso marcar mi vida, pero ahí vino Dios. Y muchas personas cuando escuchan el testimonio de mi vida dicen, ¿cómo es posible que tú todavía tienes tu mente bien? ¿Cómo es que tú puedes andar con una sonrisa? ¿Cómo tú puedes hablar de un Dios que permitió que eso pasara a tu vida? Y yo digo, es que Dios estaba ahí, en medio de mi dolor, en medio de todo lo que pasaba. No, nadie lo entiende, pero Dios tenía planes con todo lo que pasó. Él no me dejó morir, no me dejó sola en esa situación, me rescató. Él vino a mi vida un día, ya antes de llegar a los 14 años, ya yo había intentado contra mi vida más de 5 veces, ya yo no quería saber de nadie, lo que llenaba mi vida era odio, odiaba a mi padre era camionero,
y él viajaba mucho, y cada vez que él salía a un viaje de eso, yo decía, ojalá que se muere por allá, que se vaya por un lado de una montaña y no regresa, porque no quería verlo ni en pintura, porque lo que él hacía en la casa era todo pelea y golpes. Mi mamá sufría de sus depresiones bajo pastillas, bajo doctores, no funcionaba como una mujer en la casa, como una madre, no nos atendía, pero doy gracias a Dios por la vida de mi madre, porque mi madre llegó a conocer al Señor, fue la primera en la casa, y a través de ella llegar con esa sed de buscar de Dios, porque ella necesitaba de Dios. Ella llegó a buscar de Dios, y después que ella llegó a los pies del Señor no faltaba ni un culto, ni enseñanza, ni cualquier cosa que había en la iglesia, ahí estaba mami. Pero antes de ir a la iglesia siempre andaba atrás de mí diciéndome, venga a la iglesia, vístete que vaya a ir conmigo hoy a la iglesia. Ya yo tenía 14 años y yo no quería saber de nadie, yo me manejaba yo sola, yo entraba a la hora que me daba la gana, yo misma pensaba, yo nunca estaba en ganga ni en drogas ni nada, aunque yo andaba con todas esas personas, pero Dios me guardó de todo eso. Pero yo misma decía yo que yo era una ganga yo misma, yo andaba con cuchillo, yo era la que iba a dar golpe antes que alguien me diera golpe a mí. A mí yo, como era tanto que yo sufrí, yo siempre quería defenderme, entonces a tener esa tendencia, yo dejé que mi corazón se pusiera como una piedra. Yo no dejaba que nadie me tocara, ni me amara, ni se acercara a mi persona. Yo siempre era la que empujaba primero antes que me vengan a hacer daño. Y en esa condición me encontraba, y mi mamá siempre estaba, por 3 meses anduvo atrás de mí, que fuera a la iglesia con ella. Y eso era como una gota de agua ahí, hasta que me cansé un día. Y yo me recuerdo que en ese tiempo yo no hablaba español. Mis padres son de aquí de Puerto Rico, mi mamá de Cuamo, mi papá de Santurce, pero ellos se fueron muy pequeños allá, se estudiaron, fueron a la universidad allá, se hicieron profesionales, pero tristemente no nos enseñaron a hablar español a mi hermano, a mi persona, a mi hermana. Mi mamá llegó a conocer al Señor en una iglesia latina. Y yo dije, bueno, yo le voy a decir a mi mamá para quitármela de encima, que yo voy a la iglesia con ella este domingo, pero como yo no entiendo español, a mí no me cuesta nada sentarme unas horas allí y ya cumplo con ella y me la quito de encima, porque me tenía ya bien grave. Y me recuerdo, yo le dije a mi mamá, mami, esta semana voy contigo a la iglesia, pero sepa algo, va a ser la primera y última vez. Después que yo cumple contigo, no quiero saber más de tu Dios, tu iglesia, tu religión, tus personas, tu gente, porque son locos. Yo decía, no, dentro de mí. Aunque yo nunca, jamás había sabido de la iglesia, porque no éramos personas de ir a la iglesia, yo no sabía nada, pero eso era lo que salió de mi boca. Me recuerdo ese día fui a la iglesia. Y doy gracias a Dios que ella llegó a conocer al Señor donde ella llegó, porque ahí eran los 80, donde había un avivamiento. Ahí ese pastor llegó a conocer el poder de Dios cuando fue a una campaña de Gigi Ávila y cayó el poder de Dios sobre su vida y fue bautizado en el Espíritu Santo. Él era un pastor de una iglesia bautista que no creía en el fuego del Espíritu Santo. Pero ese día cambió su vida y él trajo ese fuego a la iglesia y se avivió la iglesia, y había señales, había sanidades, liberación en la iglesia, y ahí fue donde el Señor, mi mamá conoció al Señor. Y me recuerdo que ese día llegué a la iglesia y era tanto la presencia de Dios que había. Cuando yo entré por esa puerta, solamente pisé ese lugar y cayó sobre mí la gloria de Dios. Yo no tuve que entender lo que hablaron, no faltó que alguien me hablara ni nada. Cayó sobre mí el poder de Dios en la misma entrada de la iglesia. Empecé a llorar, sentí como que alguien vino y me dio un abrazo. No entendía por qué lloraba, yo decía, ¿por qué estoy llorando? No entiendo. Y me recuerdo que pasé las 3 horas de esa noche de culto
sentada en la última banca de atrás, en la silla, eran sillas de metal porque ya la iglesia estaba tan llena, no cabían las personas. Y me senté atrás y todo ese culto estaba yo llorando bajo la gloria de Dios en un tú a tú con mi Dios, un encuentro con el mismo Dios. Y esa noche Dios se reveló a mi vida y Él me dio el amor que tanto yo buscaba, el amor de mami y papi que nunca tuve, vino Dios y me lo dio. Y por eso yo estoy muy agradecida con Él, porque Él me salvó, porque si no fuera a poder llegar a la edad que tiene mi hija ahora, que ella ministra, apenas yo estaba empezando mi vida con el Señor. Y a la edad de 17 años, por unos problemas que estuve pasando, fui al doctor y me dijeron los doctores que yo era una mujer infértil, que nunca iba a tener hijos. Eso a mí me dolió mucho, porque lo más que yo quería después de llegar a los pies del Señor era tener muchos hijos. Y el chiste es, y es chiste solamente para mi esposo, porque para mí no era chiste, el chiste es que yo quería tener 24 hijos. Hasta la fecha, si Dios me lo dé, lo cojo todo. Pero 24, entonces tienen cada uno un team, pueden jugar pelota, basketball, soccer, lo que sea. No tienen que buscar con quién jugar, ellos mismos pueden jugar. Pero era lo que... No está lejos, no está lejos. Ahorita voy a hablar de lo que Dios hizo. Yo lo que decía era porque como no tuve el amor de mami y papi, yo lo más que quería era tener mis propios hijos para enseñarles ese amor que Dios me dio, enseñarles ese cariño. Y puedes preguntar a mis hijas que yo la molesto siempre, estoy encima de ella, le tiro besos, le abrazo, y muchas veces me dicen, mami, ya, déjame, porque es mucho, pero yo prefiero que digan así, que cuando crezcan digan, mi mamá siempre era cariñosa conmigo, y ellos sepan ser igual con sus hijos, que digan después, mami nunca me enseñó el amor, nunca me enseñó cariño. Y bueno, pasaron los años. Cuando me casé, estuve yo, para hacerlo corto, estuve yo 12, 13 años buscando hijos y nunca llegaron. Al final de esos 12, 13 años, los últimos 3 años, fui yo a una doctora especialista en infertilidad de mujeres, y ella empezó a tener un tratamiento conmigo. Me operó, me dijo, lo que pasa es que tú no estás ovulando, tú no puedes quedar encinta. Me operó mi ovario derecha, porque me dijo que había un bloqueo. Me dijo, yo creo que la puedo poner a trabajar, pero la izquierda no sirve, no trabaja. Me dije, lo que tú tienes que hacer, yo estoy en tus manos 100%, haga lo que tienes que hacer. Y empezamos el proceso. Lo que pasa es que después de ella operarme, se dio de cuenta al mes que había, donde ella me operó, creció un tumor del tamaño del puño de mi mano, un tumor no canceroso, pero un tumor que ahora bloquea totalmente el ovario. Así que ahora los 2 ovarios no sirven. Me dijo, no hay problemas, porque lo que podemos hacer es lo que se llama in vitro. Yo dije, está bien. Empecé a sacar préstamos en contra de mi casa, a sacar dinero de todos lados, porque en esos tiempos era demasiado caro y los seguros no pagan, esos tratamientos son especiales. Y empecé a hacer tratamientos, hice 2 rondas de in vitro. La primera vez depositaron 8 embrios en mi matriz. Hubiera sido la primera mujer con 8 bebés de una vez. Gracias a Dios que no fue así. 8 de una vez hubiera sido mucho. La segunda vez fueron 5 que depositaron, no se dio a luz ninguna tampoco. Ya, como dije, para hacerlo corto, eran 3 años de tratamientos, 3 años de inyectarme hormonas, de tomar medicamentos, de exámenes, de subas y bajas, de tratar y fallar. Ya mi corazón no podía soportar más y yo decía, ya no quiero más, paré todo tratamiento.